Bienvenidos a Venezuela Late. Ya está aquí nuestro invitado especial, Pedro Uruchurtu. Usted sabe que este es un espacio, es una invitación a imaginar el país que anhelamos, a expresarlo en voz alta desde lo cotidiano, a soñar en colectivo, con los pies en la tierra y el corazón en alto. Si sueñas con regresar, con quedarte en Venezuela o con ver a los tuyos florecer sin miedos ni límites, este lugar es para ti, este espacio es para ti, porque aquí lo construimos juntos, porque el cambio empieza cuando nos atrevemos a soñar en comunidad. Bienvenidos todos, todos amigos. Adelante, Eli. Buenas noches a todos los que están conectados a este space de Venezuela Late. Ha sido una semana bien movida, de verdad que han pasado cosas bien interesantes, cosas que parecían impensables, ¿no? Te puedo dejar saludar, Carlotita, antes de presentar a nuestro invitado. Buenas noches. Hola, hola. Bueno, yo estoy aquí, que me muevo en esta silla de aquí para allá y de allá para acá, inquieta, feliz, contentísima. Primero porque estoy aquí. Quiero saludar a los amigos de YouTube también, porque de verdad que para nosotros es un gran honor y es invaluable poderle llegar a nuestros hermanos venezolanos, entendiendo que esa es una vía donde la gente nos escucha, donde la gente se conecta con la realidad, con aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de poder hablar con libertad y apoyarlos en ese sentido, de poderles comentar cosas que lamentablemente en Venezuela no se pueden saber libremente, y para eso estamos nosotros también trabajando. O sea, nosotros realmente trabajamos para Venezuela, con Venezuela y pro Venezuela. Y bueno, orgullosísimas de hacerlo, orgullosísimas de estar juntas, orgullosísimas de este invitado que tenemos, que si bien lo han tenido en otros spaces, ustedes saben que nosotros miramos al futuro, manejamos nuestra energía de una manera positiva, optimista, y este chico tiene una participación muy importante en lo que Venezuela va a hacer y la Venezuela que vamos a vivir con mucho orgullo. Dev. Voy con la presentación. A ver, hoy tenemos con nosotros a Pedro Alejandro Uruchurtu Noceli, nacido en Caracas el 8 de octubre de 1990 y si no me equivoco, un día después que nuestra líder María Corina Machado, que cumple años el 7 de octubre. Así que esa celebración este año va juntos. Pedro es politólogo, profesor universitario y activista, licenciado magna cum laude en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad Central de Venezuela, con mención en Relaciones Internacionales y formado también en la Universidad de Georgetown. Es uno de los rostros claves detrás del Plan Venezuela Tierra de Gracia. Pedro ha defendido nuestra causa dentro y fuera del país y sabe lo que significa resistir por la libertad en carne propia. Como todos sabemos, pasó 412 días asilado en la Embajada de Argentina en Caracas bajo asedio, sin luz, con agua racionada, rodeado de fuerzas del régimen y aún así, desde ese encierro forzado siguió construyendo puentes y tejiendo alianzas, además de soñar con la Venezuela que merecemos. Hoy en Libertad representa la voz de una generación que no se rinde, forma parte del equipo que le está poniendo forma, estrategia y rumbo a ese sueño a través de Tierra de Gracia, un proyecto que busca no solo sacar al país de la crisis, sino convertirlo en una nación próspera, libre y abierta al mundo. Esta noche no vamos a hablar solo de lo que Pedro vivió durante su secuestro, vamos a hablar de lo que viene, vamos a imaginar junto a él cómo será vivir en esa tierra de gracia que hoy es visión y mañana será realidad. Débora. Bienvenido, Pedro. Aquí tenemos una sala llena de amigos, de gente que está todos los días en los espacios luchando por llevar este barco a buen puerto junto a todos ustedes. Quiero hacerte una pregunta sobre qué es ser Libra, e igual que nuestra líder María Corina Machado. ¿En qué coinciden y en qué no coinciden? Bienvenido, Pedro. Bueno, hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando, pero bueno, honrado y contento de poder acompañarles y esta invitación tan especial,
cuando Elizabeth me contactó para acompañarlos. Originalmente la primera fecha no pude, pero enseguida le confirmé para acompañarla hoy y acompañarlas. Así que gracias Elizabeth, gracias Débora. Y bueno, y gracias a todos los que hacen posible este espacio y a todos los que además se conectan para conversar un ratico. Esto siempre es gratificante y también necesario, ¿no? Además que me encanta la perspectiva del futuro. Siempre es importante también poner el foco en el futuro, no porque el presente no sea importante, sino porque de hecho el futuro lo estamos construyendo desde ahora, pero bueno, es clave para lo que viene. Así que nada, agradecerles a todos y bueno, Débora, sobre tu pregunta, la verdad es que es compleja porque ciertamente yo creo que los Libra, bueno, tenemos una paciencia importante. Creo que es un rasgo característico de lo que somos, pero además una enorme disciplina. Y ahí coincidimos muchísimo, María Corina y yo, ¿no? En esa importancia de la disciplina, de lo metódico, de organizarnos. Y eso creo que es interesante siempre porque al final cuando hay disciplina en el liderazgo es mucho más fácil todo, ¿no? Y la disciplina no solamente tiene que ver con hábitos y con ser consecuente y con ser perseverante, que bueno, eso por supuesto que María Corina nos lo ha demostrado desde el primer día y es algo al menos que para mí es un ejemplo diario, sino que también tiene que ver con seguir metas, con cumplir metas, con evaluar, medir, estar permanentemente en esa evaluación, ¿no? Y no conformarse nunca con lo mínimo, sino siempre buscar más, siempre ser más aspiracionales, siempre cada vez ir más allá. Y bueno, yo creo que todo eso hace un buen complemento y una buena mezcla dentro de lo que es esta etapa en la que estamos viviendo y bueno, en lo particular, una coincidencia más. Además, en mi caso, por ejemplo, yo cumplo el mismo día de Diego Arria, ¿no? Entonces, bueno, siempre he estado un poco rodeado de gente querida cerca de mi cumpleaños o en mi cumpleaños, así que bueno, es parte de lo que también lo forja a uno, ¿no? Carlota. Y justamente ya le Y di un al abrazo para ti microfonito. también, Carlota, que no te mencioné. Gracias, gracias, Pedro, no te preocupes. Mira, lo primero que te quiero decir, Pedro, es que de verdad quiero darte las gracias. Primero, porque tú eres un chico bien joven y cuando tú hiciste tus aportes al proyecto de Tierra de Gracia, eras aún más joven. Entonces, eso te lo quiero agradecer de una vez. Y además quiero agradecerte también por no haberte rendido, ¿sabes? Porque nosotros, hablando antes del programa, cuando supimos que efectivamente sí nos íbamos a poder acompañar, dijimos, ¿sabes qué? Lo más importante que él tiene no es esa circunstancia terrible de esos días encerrado en esa embajada. Lo más importante que él tiene es que este muchacho vio el futuro antes que lo viéramos todos, porque ya tú estabas escribiendo el proyecto de país que vamos a vivir y que vamos a disfrutar. Y de verdad te quiero dar las gracias por eso inmensamente, porque eso me hace admirarte mucho y pues nada, o sea, nosotros vamos a caminar las calles que tú estás diseñando, ¿sabes? Y eso es bellísimo. Entonces, justamente con respecto a eso, yo quería preguntarte, cuando tú sabes que nosotros siempre invitamos a la gente que cierre los ojos 5 minutos y se vaya para la ciudad que más le guste, para la calle que más prefiera en Venezuela y se vea ahí. Y yo quiero preguntarte a ti, si tú cierras tus ojos y tú te vas libre para Venezuela, ¿cómo te ves? ¿A qué huele? ¿Qué vas a hacer tú? Cuéntanos. Mira, esa es una pregunta muy especial y además que a uno lo mueve mucho porque bueno, yo creo que al final la inmensa mayoría de los que tuvieron que irse de Venezuela, y hoy me incluyo en ese exilio forzado, lo hicimos precisamente sin querer hacerlo, sino bueno, porque la circunstancia nos obligó. De hecho, yo hasta antes de esta circunstancia que me tocó vivir, era de los que fervientemente defendía la idea de quedarme y siempre admirando a quienes también se habían ido, ¿no? Y más bien siempre he sido un promotor
de esta idea de no separarnos. Si algo hizo el régimen mucho tiempo fue dividirnos, separarnos, ponernos barreras. Y yo siempre era uno de los que intentaba más bien quitar esa barrera que incluso artificial, ¿no? De, bueno, el que se fue versus el que se quedó, sino entender que, bueno, cada uno por su circunstancia de donde podía hacer y aportar. Y en mi caso, bueno, era factible seguir haciéndolo dentro de Venezuela, pero eso no quitaba que no hubiera gente maravillosa en cualquier lugar del mundo haciendo mil cosas. Y como yo siempre digo, Venezuela habita en los corazones de todos en los que sencillamente el país late, ¿no? Como es el nombre de este espacio, donde el país habita en cada corazón, ahí está Venezuela presente. Entonces, es algo que a uno siempre lo acompaña. Ahora ya desde esta nueva realidad del destierro, pues también, por supuesto, uno lo primero que hace es imaginarse un regreso muy pronto y por eso estamos luchando para que sea muy pronto. Creo que en eso María Corina ha sido muy enfática, hoy también lo fue. Y bueno, para mí el Ávila es una foto permanente en mi mente, ¿no? En mi memoria, es una foto que me acompaña siempre, ¿no? Poder tomarme un café viendo el Ávila, el primer café de la mañana viendo el Ávila, eso para mí es algo que hoy me hace mucha falta y que está en mi mente muy presente y que a la vez es un motivo para seguir luchando, ¿no? Y además, a mí en lo particular me gusta mucho el centro histórico de Caracas y creo que ahí hay mucho por hacer, mucho por reconstruir y es uno de los sitios que a mí más me gusta de la ciudad. De hecho, cada vez que iba algún amigo o alguna amiga a Venezuela o a Caracas, siempre procuraba llevarlos a esos espacios a pesar de su situación de deterioro hoy. eh, es algo que disfruto mucho porque, bueno, me gusta la historia, mezclo un poco las cosas, ¿no? Pero además porque al final en el centro de Caracas opera, si se quiere, está instalado la dinámica del ejercicio del poder propiamente y uno imaginar, bueno, cómo pudiera ser, ¿no? Una dinámica en un gobierno democrático, donde funcionaría el poder en la ciudad, cómo reorganizarlo, además una ciudad pues con tanto por hacer, con tanta improvisación en muchas de sus cosas, con tanta organización pendiente. Entonces, bueno, digamos que ahí uno siempre es un soñador permanente. Pero si me preguntan en el lugar, el momento, diría que eso, ¿no? Ese primer café de la mañana viendo el Ávila, escuchando las guacamayas y las guacharacas en su batalla matutina. Y eso, a partir de ahí en adelante, pues arrancar el día, ¿no? Y si me pones incluso a escoger un momento en especial, te diría que los cielos azules de enero en Caracas, que el mismo Cruz Diez siempre los, eh, los resaltaba, que él decía que no había un cielo tan azul como el azul de Caracas en enero. Y yo coincido, ese es un azul muy particular. Qué belleza, Pedro, de verdad. Y coincides con el deseo de tantos venezolanos. Hace un par de días también tuvimos en uno de los espacios a Horacio Medina y precisamente con la voz quebrada. Hablaba sí, de sentarse también a tomarse un café frente al Ávila. Fíjate, Pedro, vamos a hablar un poquito no mucho, de esa Venezuela, de Tierra de Gracia. Eso nos ilusiona mucho, ¿no? En Venezuela late, ya lo sabes, pues hablamos de esa Venezuela posible, ¿no? La que soñamos abierta al mundo, reconocida por su talento, por su innovación y ni se diga de la belleza. Nosotros sabemos que Venezuela tiene gente capaz, creativa, eh, bueno, esos paisajes espectaculares, ese Ávila que acabas de mencionar, una cultura que enamora. Ahora bien, en Tierra de Gracia se plantea un nuevo acuerdo nacional para sanar las heridas, ¿verdad? Para construir una visión compartida de futuro y redefinir, como lo dicen ustedes mismos, la relación entre el Estado y la sociedad. Se habla de levantar al país de las ruinas con mucha colaboración, con respeto y con una construcción conjunta, ¿no? Y de lograr que los venezolanos podamos labrarnos nuestro propio destino sin miedo a que nuestros hijos tengan que irse para vivir mejor. Eso lo tenemos clarito. Con esa visión y sabiendo que para llegar allí no basta con planes, sino que es igual de urgente recomponer esa base mínima, ¿no? de nuestra convivencia, te pregunto, ¿cómo se construye un país desde cero? ¿Cómo arrancamos desde cero? Para quienes están escuchándonos hoy, la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi comunidad para ser útil en este proceso? Wow, qué pregunta tan interesante y además con tantos componentes, ¿no? Creo que es muy profunda. Eh, Creo que, a ver, lo primero y lo más importante es que entendamos y en eso
María Corina y todo el equipo que hemos estado involucrados en la construcción de este proyecto, siempre hemos entendido que en Venezuela lo urgente tiene que ir de la mano de lo importante. No una cosa tiene que acabar con la otra, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que lo urgente mata lo importante. Y aquí más bien, si algo hemos tenido muy presente es que hay que complementar ambas cosas, ¿no? Lo urgente tiene que ir acompañado de lo importante. Y evidentemente la urgencia es el cambio, ¿no? Es lograr y concretar la transición. Eso es lo urgente. Porque eso significa, en la medida que se concrete la transición cuanto antes, eso significa menos sufrimiento para los venezolanos, menos sufrimiento para familias que hoy la están pasando mal. eh, y evidentemente implica la oportunidad de comenzar cuanto antes ese proyecto, que es la parte importante, digamos, en términos de lo que viene, ¿no? Y, y allí hemos sido muy insistentes en que lo paradójico de la tragedia que ha vivido el país, y que es un país que además su situación hoy es el equivalente al de un país que haya pasado por una guerra sin haber vivido una, concretamente o formalmente, es que precisamente es un país que está en ruinas. Y eso representa una oportunidad. Cuando hablo en ruinas, hablo obviamente de sus instituciones, hablo de su democracia, hablo de todo lo que permite que un país funcione desde el punto de vista del ejercicio de la política, del poder. Y eso es una gran oportunidad para replantearnos todo, ¿no? El modelo de sociedad, las normas que nos rigen, y evidentemente las políticas y las decisiones que hay que tomar. Y eso obviamente requiere y va a requerir una enorme valentía, un enorme coraje para tomar esas decisiones, pero también creo que estamos en un punto de la lucha y de entendimiento por parte de la sociedad venezolana que los costos, digamos, de resistencia van a ser mínimos. Y te pongo un ejemplo, y eso es lo que nos pasó a nosotros durante mucho tiempo, en muchas discusiones, ¿no? Y no hablo ni siquiera de lo ideológico, no estoy hablando aquí del socialismo, que obviamente ya los venezolanos lo aborrece como sistema, porque lo ha vivido en carne propia, sino, por ejemplo, sobre discusiones, vamos a suponer, la privatización, ¿no? De áreas estratégicas para el desarrollo del país. En algún momento en el pasado, esta era una palabra tabú y era una palabra que mucha gente podía haberse preocupado, pero hoy está el nivel de deterioro y el nivel de, de ruina en la que están los servicios elementales, que hoy más bien la gente te pide privatizar y que avancemos en un esquema de privatización, lo cual no quiere decir guachafita, pero quiere decir darle la oportunidad a los privados de que hagan aquello que definitivamente son mejores haciendo los privados que el Estado. Y ese es uno de los grandes debates, que cada vez creo que es menos debate y cada vez hay menos resistencia para implementarlo. Entonces, creo que estamos en ese momento, es una gran oportunidad. Y ni hablar de los pilares institucionales. Aquí estamos para dar en discusiones y incluso promover acciones sobre nuestra reconstrucción institucional dentro de una lógica de la modernidad. En mi caso en concreto, por ejemplo, que ha sido lo que más he dedicado tiempo en la discusión del programa, con todo lo que tiene que ver con la política exterior, la Cancillería, el servicio exterior, la diplomacia moderna, digamos, la modernización de la Cancillería, una Cancillería que está destruida, y luego podemos hablar de esos niveles de destrucción y lo que hemos identificado allí y todo lo que se puede hacer. Entonces, digamos que no es un programa que parte de la improvisación, no es un programa que parte del deseo, es un programa que parte de la sensatez y de lo importante, de lo que hay que hacer, pero además me atrevo a decir que es un plan que tiene muy claro qué hacer desde el primer día. Normalmente ustedes saben que los programas de gobierno se traducen en 100 días, los primeros 100 días, el primer mes, y creo que este programa de gobierno, que es más que un programa de gobierno, es un programa de reconstrucción nacional, tiene algo esencial que es la primera hora, las primeras 24 horas, las primeras 48 horas y así. Eso implica un enorme despliegue, mucha gente que ya tenemos identificada, gente valiosa, gente que ha ayudado y que sabemos que va a ayudar. En fin, aquí hay mucho de eso que se ha hecho. Y evidentemente, y conecto con la última parte de tu pregunta, Elizabeth, el rol ciudadano va a ser clave porque al final esto es un país que no van a reconstruir solamente los políticos. Venezuela es un país que tiene que ser reconstruido por todos los ciudadanos, desde no solamente la energía y el ánimo que va a significar ser libre finalmente, sino desde lo que significa la responsabilidad, ¿no? Esos deberes que también son inherentes a la lógica de ser ciudadano y de la participación política, y a ser muy responsables, ¿no? Con la búsqueda de la justicia, con la defensa de la memoria,
y sobre todo con el escrutinio, porque si algo nosotros queremos es que haya escrutinio de la gente y que la gente, evidentemente, si bien es cierto, hoy apoya y va a apoyar, estoy seguro, ese programa de reconstrucción también sea crítica y autocrítica de lo que se puede hacer mejor siempre, ¿no? Y eso ya de por sí es un cambio de paradigma frente a la opacidad y esta caja negra que significa el régimen, ¿no? Cómo abrirnos al mundo, cómo ser un gobierno transparente, cómo mostrarnos auditables, donde no quede duda de lo que se está haciendo, donde la información sea pública y bueno, donde tengamos un país que sí, va a significar un desafío en sí, en seguridad, en control del Estado, en muchas cosas, pero que al mismo tiempo, como les decía, con los costos de resistencia muy bajos, porque ya esto es una sociedad que decidió cambiar. Y eso, digamos, esa mezcla, con esto cierro esta respuesta, esa mezcla entre costos de resistencia bajos, pero al mismo tiempo de ganas de reconstruir un país y un proyecto nítido para eso, creo que y tenerlo en ruinas para hacerlo de cero ese país, pues evidentemente es una gran oportunidad. Yo quiero, Pedro, darle la palabra a Rafael Santiago, que es un venezolano que está en Argentina y que gracias a él estamos saliendo en vivo por su canal YouTube Venezuela en vivo, a través de Ben Radio. Él tenía una pregunta para ti. Adelante, Rafa, bienvenido. Gracias, Débora. Buenas noches, Pedro. Un honor conocerte y poder conversar contigo y escucharte siempre. Mi pregunta es lo que tú decías al principio, ¿no? Estas oportunidades siempre son buenas para hablar del futuro. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es el reto más grande que tienes, que tú ves en estos momentos, que tiene la diplomacia venezolana de cara a esta nueva etapa histórica que estamos a punto de empezar? Bueno, esa es la pregunta del millón. No solamente de la diplomacia, yo creo que en general muchos actores, pero en concreto en la diplomacia, lo primero, en el caso de Venezuela, creo que el principal desafío va a ser poder contar con una diplomacia profesional en el cortísimo plazo y casi que inmediata. Creo que es un reto, no porque no tengamos la gente para eso, sino porque, bueno, al final este tipo de dinámicas de desmantelamiento institucional como la que hemos vivido, pues estamos en una caja negra con mucha opacidad y va a haber que tomar decisiones muy rápido y probablemente no, digamos, tener ese inventario, ¿no? de quiénes están disponibles, que tienen la experiencia para rápidamente responder a los desafíos, creo que en sí mismo es un desafío, pero creo que es superable y relativamente rápido. La Cancillería venezolana es una Cancillería que está prácticamente desmantelada. Para que tenga una idea, esto yo lo he trabajado y lo he estudiado en varios trabajos que he presentado sobre este asunto. Es uno de los temas que más me apasiona, la historia de la Cancillería y del Servicio Exterior en Venezuela. Para que tenga una idea, el último concurso de ingreso a la Cancillería se hizo en el año 2005, hace 20 años. El último concurso para ingreso de terceros secretarios. Eso denota un poco cómo a partir de ahí en adelante los ingresos a la Cancillería fueron absolutamente políticos, partidistas, a dedo, dependientes en buena parte, digamos, los funcionarios esenciales, dependientes del régimen y del sistema. Súmenle a eso que, por ejemplo, la mayoría, altísimo porcentaje de embajadores de carrera fueron jubilados. Cuando digo embajadores de carrera, embajadores ya nombrados o designados que tuvieron un rol importante, sobre todo en el periodo democrático, fueron jubilados de la Cancillería venezolana. Entonces, no solamente es que, por un lado, el régimen evitó nuevos ingresos, sino que además despidió y sacó del radar a la gente con más experiencia en muchas áreas dentro de la Cancillería. Entonces tenemos una Cancillería en la que no hay formación permanente, al menos en los temas relevantes, una Cancillería profundamente ideológica, donde prefieren discutir sobre el Che Guevara antes que sobre los desafíos globales desde una perspectiva de la modernidad y de los temas que estamos viendo, y es normal que sea así para ellos, porque al final, bueno, es por parte de su naturaleza, ¿no? Lo que estamos enfrentando. Y cuando uno ve que Venezuela es un país donde está al final las instituciones desmanteladas, pues la Cancillería no va a escapar de eso. Entonces ahí más bien necesitamos una Cancillería profesional muy rápida que sea capaz de dar respuestas a los desafíos del momento, que van desde, bueno, discusiones en materia de seguridad, discusiones en materia financiera, discusiones en materia económica,
reincorporación de Venezuela progresivamente, pero al mismo tiempo rápidamente en el mundo democrático, en el concierto democrático del mundo, retomar relaciones claves con actores claves, a fomentar alianzas, cooperación en función de eso, para el desarrollo, para el plan de reconstrucción, para el financiamiento de nuestra reconstrucción. En fin, ahí hay una serie de temas que son el punto de partida para cosas más ambiciosas a las que Venezuela tendrá que apostar en mecanismos de integración y discusiones globales, pero que parten por eso, ¿no? Por entender la urgencia. Ahora, lo que queda claro es que en el momento que Venezuela Tierra de Gracia sea una realidad y empiece a implementarse, si algo va a tener ese programa es un alto sentido de urgencia en todas sus áreas. Y desde luego la Cancillería es una de ellas. Gracias, Pedro. Y Rafa, si tienes alguna pregunta de tus amigos allá en el YouTube, nos levantas la manito para para hacérsela a Pedro. Y vamos con Ana. Ana, tu pregunta para Pedro, por favor. Y bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan? Me Perfecto, escu- perfecto. ah, un placer, Ruchurdo, a todos también. Gracias por la palabra. Bueno, yo también, una emigrante que hoy vive en México, quien caminó por muchos años con María Corina al lado en sus tiempos donde nadie la quería, pero yo sí. Tengo una pregunta que siempre me aparece día con día, año con año. Sabemos que durante 25 años nosotros los venezolanos hemos vivido bajo un régimen que ha normalizado la corrupción cotidiana, el miedo, la censura, la desconfianza, generando hábitos de resistencia, pero también de complicidad y viveza criolla. Dentro del proyecto Venezuela Tierra de Gracia, ¿qué acciones concretas se contemplan para restaurar la moral cívica, la confianza en las instituciones y la cultura del respeto a la ley, sabiendo que sin ese cambio ético, la reconstrucción económica e institucional podría fracasar? Totalmente, creo que es medular y ahí, digamos, te diría que eso tiene etapas, ¿no? Pero por supuesto el tema educativo es fundamental allí, no solamente y pasa, insisto, partamos acá de una realidad que es que tenemos una institucionalidad prácticamente desmantelada, ¿no? Digamos, la república como la conocemos en su concepto no existe en Venezuela, es decir, tenemos cualquier cosa eh, que al final lo poco que pueda existir está secuestrado. Entonces eso amerita un replanteamiento digamos, de cómo se entiende la institucionalidad, cómo se aborda y además entendiendo que como aquí hay que tomar decisiones muy rápido, digamos, no hay mucho tiempo para hacer cosas en el cortísimo plazo nuevas, sino que hay que partir de lo que existe para poder avanzar, ¿no? Y poder ir dando pasos significativos, porque es parte del dilema, ¿no? O sea, avanzar hacia el futuro, pero también en parte con lo que existe institucionalmente, con lo poco lo que puedas agarrarte para hacer las primeras reformas y las primeras acciones. Que como les digo, eso es parte de lo que hemos estado discutiendo y aquí hay mucho esfuerzo en términos de qué hacer en las primeras 24, 72 y así, ¿no? Hasta por supuesto, 3, 5 años y más allá, por supuesto. Eh, yo creo que hay una lección previa a todo esto, porque tú bien mencionas el tema de la viveza criolla y el tema de la corrupción institucionalizada. Todo eso es cierto y existe. Pero también yo creo que hay algo aquí fundamental y que sobre todo la campaña el año pasado nos demostró, y ahí creo que María Corina junto al mundo fueron muy claves para esto, que es que mientras el régimen permanentemente ponía las barreras y nos ponía a duda entre nosotros, ellos lograron, María Corina y Edmundo, y por supuesto toda la gente alrededor de esta campaña, poner en el centro de la discusión otra vez el asunto de la confianza, confianza en la propia sociedad. Y yo creo que ahí ya hay un cambio de paradigma desde el punto de vista sociológico en la sociedad venezolana. Porque ya la gente incluso, yo te digo, en esta etapa de lucha, que es la más difícil porque implica cuidarse, implica la clandestinidad, implica hacer las cosas bajo perfil, todo lo que hemos estado viendo. Para mí el rasgo más particular de esto, y que no tiene que ver solamente con esta dinámica de voto o no voto, esa discusión yo creo que ya quedó cerrada, o por lo menos quedó
a un lado después de todo lo que hemos visto en las últimas semanas, tiene que ver con qué hago yo y qué depende de mí como ciudadano para que esto salga bien. Y ahí hay un cambio de paradigma importante. Y lo vimos el 28 de julio, sí, como punto de partida, porque al final, el 28 de julio sí, hubo todo un despliegue, un mecanismo, y hubo organización, y hubo todo lo que hubo, pero al final también hubo un profundo sentido individual de responsabilidad sobre qué tenía que hacer yo ese día como persona para cuidar mi centro de votación, para cuando se cerrara el centro, cuidar mi voto, cuidar las auditorías, etcétera, etcétera. Entonces hay una profunda conciencia de lo que tenemos y necesitamos hacer como sociedad, pero además creo también que hay una profunda lección de confianza entre nosotros, que no es confianza, al menos no hoy, en quienes usurpan el poder. Al contrario, hacia ellos hay desprecio. Y por eso con que el régimen haga lo que haga, intente lo que intente, y no hay manera de que levanten nada, porque sencillamente la gente los desprecia, los detesta. Pero sí hay confianza entre la propia sociedad, porque además entre la propia sociedad le ha tocado salir hacia adelante, apoyarse, buscar soluciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí creo que hay un punto de partida muy interesante que creo que va a facilitar las cosas. Y luego, por supuesto, bueno, todo un esquema de educación, de valores, de igualdad ante la ley, de que la ley sea igual para todo el mundo. Aquí se acaban los privilegios, aquí se acaba el cuento de que porque yo soy el hijo de fulanito, porque yo tengo tal cosa, porque tengo tal cargo. Esta lógica, como yo siempre llamo, ¿no? Del país sincrónico, el país de la palanca, o sea, todo eso tenemos que ir dejándolo atrás definitivamente. Y en parte allí es clave el tema de los incentivos. Lamentablemente esto es un régimen que ha propiciado incentivos perversos. Nosotros tenemos que procurar que el cambio al que apunte el país sea de incentivos más bien positivos, precisamente para que el que sepa que, bueno, el que cumple con la norma, el que sabe que cumple con la ley, el que sabe que se porta bien, digamos, pues tiene los incentivos para hacerlo. Y evidentemente el que no, bueno, también la ley para todo el mundo. Esa es una entre las tantas cosas que hay que hacer. Pero yo creo que, y con esto cierro esta respuesta, creo que hay un cambio interesante de paradigma en la sociedad venezolana que nos ha hecho más responsables individualmente de la situación, y eso como sociedad creo que nos fortalece. Entonces creo que ahí tenemos una enorme oportunidad. No va a ser fácil. Aquí tenemos ya un rezago importante en términos educativos, en términos de cómo se están formando nuestros jóvenes y nuestros niños. Y ahí tenemos que tomar acciones muy rápidas para rescatar y poder rápidamente reimpulsar nuestra sociedad hacia el horizonte de desarrollo que apuntamos. Pero creo que hasta eso, con todo lo complejo que es apasionante porque, insisto, es la oportunidad de reconstruir un país desde sus cimientos, con una visión muy concreta de lo que es una república democrática. Gracias. Y quiero darle la palabra ahora a nuestro gran amigo y periodista Carlos Salazar, miembro de este equipo de Ven, el poder es nuestro. Adelante, Carlos, y bienvenido. Buenas noches a todos, saludos, saludos Pedro, un abrazo. Mira, quería traer a la conversación y preguntarte si dentro de este plan de soñar a Venezuela, esta Venezuela tierra de gracia, se ha contemplado a esos millones de venezolanos que por alguna razón u otra tuvimos que salir, y cuando regresemos, vamos a regresar con los estándares altos. Cuando me refiero a los estándares altos, bueno, hemos vivido en países donde las instituciones funcionan, nos hemos insertado en sociedades institucionalizadas, donde un documento no requiere de pagar peaje ni de ninguna manera, pues, de saltarnos los procesos, simplemente ir a una página web, ordenar la impresión y llega a la casa por correo. Cuando soñamos, porque en este espacio lo hemos hecho, hemos soñado a esa Venezuela llena de venezolanos con doble nacionalidad que regresan hablando alemán, hablando japonés, hablando inglés perfectamente, y quería saber si en esos grupos de trabajo donde María Corina dijo hoy, ya hay gente que está trabajando en los primeros 100 días, en las primeras 100 horas, y eso emociona, para el pelo de la alegría, además, porque quiere decir que Venezuela está lista ya para iniciar la transición. Entonces mi pregunta es esa, si cuando estos equipos de trabajo se sentaron a soñar a Venezuela, lo hicieron pensando en toda esta gente que va a llegar con unos estándares de sociedad altos, acostumbrados a que todo funciona.
Hola Carlos, un gusto saludarte. Absolutamente, pero además ahí tu pregunta me da para varios enfoques, ¿no? Para dar la respuesta. Lo primero, sin duda, y lo hemos dicho ya, la importancia de las primeras horas, cuando se logra la transición, lo que sea, lo que sea que ese periodo dure, que siempre es el más complejo porque es al final el de garantizar la gobernabilidad y esas primeras horas de tomar decisiones son claves. Pero más allá de eso, eh, cuando tú dices, bueno, la gente que pueda volver a Venezuela con unos altos estándares, lo primero es que ninguna reforma, ningún cambio estructural, ninguna reforma institucional tiene éxito si la propia gente no lo asume también, ¿no? Y por eso hablaba de esta idea de la responsabilidad individual. Eso es muy importante, ¿no? Eh, porque a veces pasa que, ¿sabes? Como yo vengo de un país desarrollado y de repente llego a un país donde la cosa no es tan rígida, entonces se me olvida un poco de dónde vengo y empiezo y reactivo este tema de la viveza criolla, ¿no? Eso pasa mucho. Lo hemos visto en muchas sociedades, ¿no? Eh, Así que lo primero es que tiene que haber plena conciencia de lo que significa. Lo segundo, una de las grandes pilares de Venezuela Tierra de Gracia precisamente es la modernidad del Estado, la modernización del Estado. Eso implica por gobierno lo que llaman esquemas de gobierno digital, desde luego, gobierno inteligente, gobierno abierto, donde en efecto muchos de los procesos que hoy son tediosos en Venezuela se puedan automatizar y que además haya acceso digital a muchas de las gestiones. Y ahí hay ejemplos exitosos no solo en América Latina, también hay ejemplos exitosos por ejemplo, en Estonia, que es un país clave, y de hecho ahí tenemos algunos ejemplos interesantes que nos han servido, incluso algunos equipos que nos han ayudado a pensar un poco cómo es esa lógica del gobierno digital. Y eso desde luego es facilitar mucho la vida al ciudadano, ¿no? Porque al final hay que recordar que el Estado está al servicio del ciudadano, no al revés. Y eso hay que entenderlo en esos términos y hay que asumirlo así. Luego, creo que hay otro tema importante, que es que al final, recordemos, Venezuela no era un país que estaba acostumbrado a ser un país de migrantes. Éramos receptores de migración, pero no estábamos acostumbrados a ser un país migrante. Y eso nos ha puesto grandes desafíos sobre el futuro como sociedad también. Porque bueno, estamos hablando de que prácticamente 9 millones de venezolanos, estamos muy cerca de un tercio de la población que ha tenido que huir, ¿no? Y que muchos estoy seguro que van a regresar, pero en cualquier caso nosotros tenemos que prepararnos para, incluso dentro de nuestra lógica institucional, asumirnos como un país con grandes comunidades de venezolanos en el mundo, que ya existen y que ahora hay que darles evidentemente la atención que amerita, no solo a nivel consular, lo que implica documentación de identidad, pasaporte, hasta cédula, en fin, todo lo que implica eso, sino que hemos discutido mucho este tema. Por ejemplo, hay mucha gente que se fue hace años, que echó raíces en otros países, que se casó con personas o hizo pareja con personas de esos países que tienen ya niños y tienen hijos incluso ya grandes, que en la práctica son venezolanos también y que queremos que vengan a Venezuela a conocer a su país, ¿no? Y que sepan lo que es Venezuela y hacerlos venezolanos, ¿no? Poco como pasa y ha pasado con las comunidades europeas, por ejemplo, ¿no? Los descendientes, etcétera, etcétera. Entonces, allá hay todo un horizonte de trabajo que se ha venido adelantando y que empieza, por ejemplo, entre tantas cosas, con la representación de la diáspora venezolana en la Asamblea Nacional, en el Congreso, ¿no? En el Parlamento. O sea, tiene que haber representación de los venezolanos en el exterior en un próximo Parlamento en democracia, ¿no? Con esa reforma y con esa visión de la representación de los venezolanos en el exterior, que hable por esas comunidades. Normalmente los países con comunidades migrantes grandes tienen ya esto incorporado en sus parlamentos y es clave para los intereses de estas comunidades en el exterior. Y luego, bueno, insisto, desde el punto de vista consular, hay que hacerle la vida más fácil a la gente en el exterior, con su documentación, con los mecanismos y los incentivos para que incluso al momento de regresar al país lo hagan con su familia formada afuera, aunque no sean venezolanos de origen, pero digamos, se hacen venezolanos. En fin, yo creo que hay todo un sistema de incentivos allí que se ha trabajado y se puede trabajar mucho más, pero que pasa por hacer estas reformas que nos asumen fundamentalmente como un país migrante, ya no solo de recepción de migración, ya casi no recibimos migración, lo que hacemos es enviar migración. Entonces, eso es una realidad que no podemos negar.
y que además, y esto lo conecto con la importancia y la urgencia del cambio político, mientras no haya cambio político en Venezuela, se van a seguir yendo. Y por eso es tan importante insistir en esta etapa de la urgencia, como les mencionaba, de rápidamente concretar esto, porque si no, cada vez van a ser más venezolanos los que se van a ir si no hay cambio político cuanto antes en el país. Gracias, Carlotica. Sabes que yo te escucho hablar, bueno, además de que me parece extraordinariamente, o sea, rico imaginarme toda esta modernidad y toda esta digitalización y todo esto que funciona y que es tan optimizado, ¿no? Y al mismo tiempo tropicalizado, porque, bueno, nosotros somos como somos y realmente tenemos que entender que hay una cosa de idiosincrasia que no es la viveza, es todo lo contrario, es la parte positiva. O sea, cuando uno entra en la fuerza de trabajo extranjera, te das cuenta de que nosotros somos gente extremadamente resolvedora, somos rápidos, tenemos una capacidad de iniciativa increíble. Aquí empieza un chico siendo mesonero de un restaurante y termina siendo el gerente general. O sea, y lo veo una y otra vez y es fantástico esa disposición que tenemos, esa fe en nosotros mismos de poder hacer las cosas y de poderlas aprender rápido. Pero fíjate tú que aquí se está presentando una cosa muy interesante, porque el mundo se está haciendo remoto, el mundo está dejando de ser presencial. Entonces, bueno, yo en lo personal, o sea, yo me he imaginado en mi cabeza como una gran agencia de trabajo remota donde todos los venezolanos están conectados aportando a el país desde afuera, porque sí, como tú bien dices, hay mucha gente que no va a regresar, tienen una vida hecha, tienen sus hijos tienen familias, tienen primos, tienen colegios, tienen una serie de cosas, pero hay una integración increíble. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que son las cosas generacionales también, Pedro, en el sentido de no solamente tenemos, vamos a decir, los guerreros venezolanos que se quedaron en Venezuela, que han vivido esta Venezuela tan difícil y que están súper listos para que sea diferente y sea mejor, unida con los del extranjero que están entrando a traer, como decía Carlos, todo lo que aprendimos afuera, todas lo que culturalmente, porque esto no es un tema de educación, esto es un tema de cultura, lo que culturalmente ya hicimos nuestro, ¿ok? Pero fíjate tú, no solamente vamos a tener dos fuerzas venezolanas que se van a unir, es que vamos a tener dos fuerzas de edad, generacionales. Un poco eso que vemos cuando tú ves una estampa de María Corina con Don Edmundo. Ahí hay dos generaciones juntas luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? De nosotros que somos más grandes, y te lo pregunto por eso, porque nosotras tres que llevamos este espacio tenemos la experiencia de la Venezuela anterior, de la Venezuela cultísima, la Venezuela de Reni, de Arturo Lerpietri, con la ustedes que es la inmediata, la rápida, la digital, la que resuelve. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ahí hay una enorme oportunidad de sinergia y de integración, además, porque yo creo además que incluso, y esto fue un debate que se dio hace mucho tiempo en Venezuela, que era un poco que se intentaba ver a quienes se quedaban en Venezuela como una especie de país residual, ¿no? De, bueno, lo que se quedó en el país y bueno, lo mejor se fue. Eso se dijo mucho tiempo. Yo siempre estuve en contra de esa manera de, como se los decía hace un rato, ¿no? De separarnos como poner esa barrera, ¿no? Como que el que se fue o el que se quedó tiene un valor distinto, ¿no? Y yo creo que al final, primero, irse como quedarse de Venezuela eh, implica una enorme valentía. Irse o quedarse en cualquiera de los dos casos. Implica una enorme valentía, un enorme desafío, un enorme riesgo. Solo que, digamos, se cambian problemas por otros, se cambian miedos por otros, pero digamos, las realidades no son en lo absoluto distintas en lo que respecta a que es una decisión valiente, implica valentía. Eso por ese lado. Segundo,
creo que es mínimo el porcentaje de gente que se fue, que todavía no, digamos que no tiene nadie en Venezuela. Por lo tanto, el cordón umbilical está allí y existe y está. O sea, la conexión está. Y, y por eso yo siempre me he opuesto mucho a esta separación del que se fue versus el que se quedó, porque dentro de Venezuela también hay enormes focos de resistencia en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, en el mundo del desarrollo, que no tienen nada que ver con, y eso lo sabemos, con obviamente los enchufados y la parte perversa de la economía y la parte que los incentivos que el régimen ha creado, eso es otra cosa. Pero conozco mucha gente honesta y capaz que, bueno, le sigue apostando a un país con enormes dificultades y que incluso hoy, incluso haciendo lo que hacen, están enfrentando riesgo y persecución, por cierto. Pero también está, digamos, la persona, cuando está el que se fue a formar, digamos, en el exterior, no significa que dentro del país todavía no haya, por ejemplo, instituciones educativas de calidad o esfuerzos por hacer, digamos, programas educativos de calidad. Entonces, creo que hay una complementariedad acá. Y no tiene que ver solamente con, insisto, por eso yo creo que hay que dejar de lado este tema de si me fui o me quedé, o si soy mayor o soy menor. Creo que tú lo explicabas perfectamente, esta complementariedad de la experiencia que vivió en democracia y sobre lo que se puede hacer mejor de quienes vivieron eso, algo que yo no recuerdo, por ejemplo. Yo no recuerdo lo que es vivir en democracia en Venezuela. A mí me tocó aprender lo que es la democracia visitando otros países, por ejemplo, ¿no? Y entender cómo funcionan las instituciones en otros países, no en Venezuela. Pero hay una complementariedad y yo creo que el rol del liderazgo tiene que hacer que esa complementariedad funcione, digamos, que haya sinergia. Insisto, nosotros no estamos para un liderazgo ni para digamos, una visión desde el Estado, desde el poder, que genere barreras y que cree más barreras. Nosotros tenemos que empezar a quitar barreras, las barreras que el régimen puso. Y obviamente la generacional es una. La del que se fue versus el que se quedó es otra. Y así podemos echar una lista de cuántas, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de complementariedad. Yo, obviamente sí, la es la tecnológica, la inmediatez, el noticia tras noticia, que a veces uno mismo a veces se colapsa con todo lo que está pasando. Y ahí obviamente hay digamos, toda una oportunidad para aprovechar la tecnología, la innovación, el desarrollo, todo hacia donde vamos. Además ahora con enormes desafíos y ventajas como lo pueden ser la inteligencia artificial, si se usa para el bien, y tantos otros mecanismos y esquemas, ¿no? Pero también la experiencia de quienes supieron y aprovecharon y entendieron lo que era vivir en democracia, que conocieron un país democrático y que también saben muy bien qué errores se cometieron y qué no se puede volver a hacer. Y yo creo que la experiencia es clave. Y yo se los digo abiertamente, o sea, hablamos hace un rato de la Cancillería. Tenemos un problema generacional dentro de la Cancillería, sin duda. Tenemos un problema de desmantelamiento profesional de la Cancillería, porque el régimen así lo quiso. ¿Qué se me viene a mí a la mente como primer grupo de venezolanos ejemplares que nos pueden ayudar a que esa Cancillería ande por un sendero profesional en el cortísimo plazo? Bueno, a los que ya fueron parte de esa Cancillería profesional, que hay muchos embajadores y diplomáticos de carrera execrados del régimen, por cierto. Lo sacaron el régimen, lo sacó de la Cancillería por mil razones, fundamentalmente por diferencias ideológicas y políticas, pero están allí, siguen aportando. De hecho, no estarán hoy en la Cancillería, pero siguen haciendo un gran trabajo de aporte desde el punto de vista de la diplomacia y están haciendo enormes esfuerzos hasta a nivel académico. Por ejemplo, ahora en Venezuela, en la Universidad Metropolitana, se está creando la Escuela de Estudios Internacionales, que va a ser complementaria, por supuesto, a la de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, creo que ahí yo recurriría a ese grupo de venezolanos que ya tiene la experiencia para en el cortísimo plazo ayudar. Y ahí obviamente la energía, las nuevas generaciones las ganas de aprender y lo aprendido y la tecnología, ¿cómo complementamos eso? Pero para mí no tiene sentido si estamos en una emergencia desde el punto de vista profesional en una cancillería que necesitamos que rápidamente se incorpore a un mundo profesionalizado de la diplomacia moderna, que no aprovechemos a quienes ya están formados en eso, ¿no? Entonces, eso es uno de los tantos ejemplos. Sí, podemos hablar de áreas por todas partes, ¿no? Y yo sí creo que hay un gran grupo de venezolanos y creo que ahí lo generacional es transversal. O sea, yo no me quedaría en si son más o menos jóvenes,
hay un gran grupo de venezolanos que en los últimos años se ha formado en el exterior y que tiene un enorme sentido digamos, lo que llaman el estado del arte, ¿no? De las cosas, hacia dónde va el mundo, las tendencias, que Venezuela se ha rezagado un poco en eso, hay que reconocerlo por las propias razones que conocemos, pero ahí yo creo que hay toda una oportunidad también de traer eso al país y de aportar, pero insisto, para mí la clave es la complementariedad. Adelante, Sí, Elizabeth. Vamos a terminar este primera hora para después dar las manitos. sí, quería, fíjate, Pedro, me das pie ahorita que mencionaste el gran grupo de venezolanos. Fíjate, el país que soñamos obviamente no se mide solo en lo que logremos reconstruir en lo económico o en lo institucional, sino eso que mencionaste hace un ratito, que son los valores, ¿no? Esos valores que nos van a guiar nuestra manera de vivir juntos. Y esos valores tantas veces viajan de persona en persona, ¿verdad? Y se siembran a veces en una conversación. Pedro, si pudieras reunir en una misma mesa, fíjate qué bonita esta pregunta, a 3 venezolanos, vivos o ya fallecidos, para hablar del futuro de nuestra nación, ¿a quiénes invitarías y por qué? Wow, esa pregunta está potente. Mira, yo creo, y por eso fíjate, aquí pensando en el tema de lo complementario y de la generación y de la edad, y que probablemente hasta por desde el punto de vista de las épocas en las que vivió cada uno, sería muy difícil poder, poder reunirlos en el mismo momento, pero ya que es un ejercicio de imaginación, eh, por ejemplo, a un Francisco de Miranda, que para mí es clave en nuestra historia bueno, yo soy, eh, creo que, admirador absoluto de las ideas de Miranda. Alguien como Juan Germán Rocio, que fue precursor de nuestra acta de independencia y de nuestra independencia y redactor de nuestra acta de independencia. Eh, y del siglo XX, dentro de esta lógica de los, digamos, de la diplomacia y del manejo de las relaciones internacionales, yo me gustaría también poner en esa mesa a, a un Simón Alberto Consalvi, por ejemplo, y un Aristides Calvani. Eh, yo sé que eran 3, puse 4, pero bueno, son como 4 nombres que me vienen a la mente, que he estudiado, que de los cuales he leído. Hay muchos más, por supuesto. 2 de la perspectiva histórica y de la visión de lo que significaba pues una república naciente, con pilares sólidos, liberales, y digamos, esa visión de lo que era nacer como nación. Y 2, digamos, protagonistas de nuestra diplomacia del siglo XX profesional durante el periodo democrático que fueron claves en la consolidación de nuestro país como democracia y como Estado democrático, esencialmente. Además con grandísimos aportes. El caso de Calvani, pues, creo que está a la vista de todos. Y probablemente muchos más, pero diría que esos 4. Adelante, Rafael, y después le voy a dar en este orden a Chapelón, a Nitan Rosa y a otras personas que tengan la manito levantada. Adelante, Rafa. Gracias, Det. Bueno, la pregunta es del chat de YouTube, viene de Yelena Guarate y es te preguntan sobre el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Son 2 preguntas en una. Dice, ¿qué mensaje intenta enviar, en tu opinión, el régimen con la visita de Delcy a la Corte Penal Internacional? Y además te preguntan cómo debe responder la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, a estas artimañas del régimen. Cómo podemos nosotros, desde nuestros espacios, combatir estos ataques o estas avanzadas también que ellos hacen? Bueno, yo creo que la visita de esta señora creo que fue un poco desesperada. De hecho, fue un poco desesperada e inesperada, hay que decirlo, por la información que manejamos. Pero yo creo que más allá de la foto y lo que ella estuviera buscando, salió regañada, ¿no? Eh, Porque al final el llamado, al menos de lo público que hizo la Corte Penal, fue bastante claro acerca de la deuda que tiene Venezuela, ¿no? En términos del principio de complementariedad en la justicia y obviamente de, de la aplicación, pues, ¿no? De la normativa y del protocolo, etcétera, etcétera. Eh, Obviamente hay fotos que son, digamos, golpes en el hígado y que uno quisiera no ver, pero bueno, son parte también
maneras en las que el régimen actúa, no es la primera vez que lo vemos, creyendo que por llegar a un sitio y tomarse una foto ya eso le genera automáticamente reconocimiento. Yo creo que no debemos caer en eso. Yo creo que este es un proceso que está avanzando, que quisiéramos que avanzara más rápido sin duda, pero que está avanzando, que tiene sus propios mecanismos y que allí la presión política del régimen no causa o no está causando el impacto que ellos quisieran, más allá de este asunto de la propaganda y la opinión pública. Y ahí creo, lo complemento con lo que puede hacer la gente. Yo creo que de hecho ayer hubo una manifestación de venezolanos a las afueras de la corte y luego también en otros lugares. Yo creo que eso es parte del trabajo, ¿no? El activismo de la sociedad civil y no conformarse con diga, ay, bueno, pasó la foto y le fue mal. No, recordar quién es quién, recordar además que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, que se violan derechos humanos todos los días, que se siguen llevando gente presa, gente inocente presa y que tiene que haber justicia. Yo creo que nuestro rol como sociedad civil es memoria y justicia en todas partes y que no quede en silencio nada de lo que está pasando en el país, todo lo contrario, que mientras el régimen intenta con una foto normalizar una realidad que no es cierta, pues que se encargue la gente de desmontarles eso y que la gente sea la propia gente la que demuestre lo que sí está pasando en verdad. Carlota y después Chapelón y ni tan rosa, ¿ok? Carlotica. Tú sabes, Pedro, que yo insisto en que este sea un programa lindo, positivo, donde la gente duerma el domingo feliz, se levante pensando y entendiendo y asumiendo que estamos en proceso de levantar un país precioso y que todos somos parte de eso. Entonces, yo voy a volver para atrás, para una cosa que no tiene nada que ver con todas esas realidades tan durísimas, que es, explícame de dónde salió el nombre Tierra de Gracia. ¿Por qué ese proyecto se llama así? Bueno, fíjate, eso fue una discusión, porque bueno, normalmente cuando se dan estas discusiones, siempre uno se imagina digamos, nombres rimbombantes o nombres, ¿sabes? Nombres muy técnicos. Y fue literalmente volver un poco a lo que somos en nuestro pasado y a lo que de alguna manera deslumbró a, a quienes nos descubrieron, pero que además significó la posibilidad de entender todo nuestro potencial. Es decir, Venezuela, no solamente en términos de recursos naturales y obviamente recursos energéticos, que el programa creo que lo explica perfectamente, nuestro valor como sociedad, el valor humano, esto que hablábamos, ¿no? Esta actitud también de siempre construir, en fin, es mostrar esa potencialidad de todo lo que reúne Venezuela. Venezuela, y esto no tiene nada que ver, obviamente, cuando uno habla con cualquier nacional de otro país, probablemente ese nacional que tiene ese sentido de nación, lo dice también, no, mi país es el mejor del mundo, pero es que en nuestro caso, la reflexión a la que llegamos es que cuando uno revisa todo lo que tenemos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista incluso no en esta etapa, pero en lo que tuvimos como desarrollo institucional, incluso nuestros padres fundadores, cómo empezaron a concebir esta idea de la República Liberal, la constitución, por ejemplo, con la que nace el país, la de 1811, es una constitución eminentemente liberal. Eh, en fin, hubo toda una recopilación, ¿no? de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos ser desde el potencial que tiene el país. Y al final Venezuela es una tierra de gracia, que así fue como, recuerden que pues se refirieron, ¿no? a ella cuando se dieron cuenta de su belleza natural, pero va mucho más allá de eso, no es algo en lo absoluto superficial. Pedro, sabemos que tienes el tiempo corto, ya nos has dado una hora, pero ¿podemos contestar unas cuantas preguntas más? Sí, podemos quizás 2 o 3 más, tenemos algo de tiempo para eso. Ok, quisiera darle la manito, el micrófono a Chapelón y después a Nitan Rosa, que tienen tiempo ahí esperando. Chapelón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, la pregunta que tenía hace rato me la respondieron básicamente, porque yendo atrás al tema
de Venezuela, Tierra de Gracia, sí, siempre he considerado que lo más importante en todo esta reconstrucción es recuperar todo ese talento perdido. Hay muchas personas afuera que han hecho muchos estudios, se han preparado de muchas maneras y bueno, también se exponía ¿cómo es que se dice? El tema o el tema del hecho de que han hecho su vida afuera. Ahora, por otro lado, yo siempre he dicho que las medidas que que toma el régimen en este momento en cuanto a propaganda saben que no son útiles, pero sí nos dan un paso adelante. Ahora, ¿qué esperas tú en lo que son las próximas horas, los próximos días o las próximas semanas? Por cierto, un saludo del crew, porque tengo un grupo de compañeros que me pidieron saludarte y bueno, espero tu respuesta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, bueno, yo creo que el régimen, cuando tú dices que ellos van adelante, bueno, sí, ellos tienen un aparato de propaganda y tienen un aparato, evidentemente, y lo han demostrado, ¿no? Su ferocidad, su represión, etcétera. Pero, pero yo creo que más bien lo que hemos visto en las últimas horas y días, lejos de, al menos de parte de ellos, demostrar eh, esa proactividad y esa manera de alguna manera, responder, ¿no? Con efectividad, no lo estamos viendo. Yo no lo percibo así. Creo que esto han sido decisiones muy importantes y creo que hoy María Corina fue muy nítida, ¿no? En su participación con Fox acerca de lo que esto representa. Yo creo que al final lo más importante, más allá de lo que venga o más allá de los próximos días que esperar, yo creo que al final María Corina insistió en que sea lo que sea que venga, tenemos que estar preparados en términos de nuestra organización dentro del país. Ella tiene rato explicándolo, de qué consta esto. Implica también alineación con nuestros aliados internacionales, que como ha quedado claro se está haciendo, e implica obviamente una enorme disciplina, ¿no? En cuanto a lo que significa, bueno, una etapa de lucha, que es una etapa de lucha riesgosa, compleja, difícil, etapa a la que el propio régimen, por cierto, nos ha llevado, porque aquí nadie puede decir que no se han dado las oportunidades para que el régimen, desde el 28 de julio en adelante, todo lo que pasó fuera distinto, pero bueno, el régimen ha decidido mostrar su peor cara, y bueno, nosotros obviamente tenemos un mandato. María Corina tiene un mandato como líder de la oposición. Edmundo González Urrutia es el presidente electo, tiene un mandato, una legitimidad de origen que a su vez es un mandato producto de su elección. Y nosotros tenemos una meta muy clara que es hacer valer ese resultado el 28 de julio y avanzar en la transición. Creo que María Corina fue enfática hoy en algo que para mí es medular en toda esta descripción que les estoy haciendo, y es que frente a esta lógica de cambio de régimen y del tema político, ese hecho en concreto ya ocurrió, y ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio los venezolanos eligieron ese cambio de régimen y lo concretaron además. O sea, esa etapa de la, digamos, visión de la política y de la transición, los venezolanos ya la eligieron el 28 de julio. El problema de fondo que tenemos es que, bueno, hay una organización criminal que hoy está secuestrando el poder en Venezuela. Y esa organización criminal tiene que ser desmantelada. Y eso es básicamente lo que María Corina apuntó el día de hoy. Y bueno, se está trabajando, evidentemente, y creo que su participación de hoy fue clara en ese sentido. Hay coordinación, hay organización, no será fácil. Esto no es un asunto de fecha en el calendario. Lo que yo siempre he dicho, y yo sé que a veces cuando yo digo que no tiene fecha en el calendario, mucha gente se frustra o no le gusta cuando yo digo esto, porque también es algo que hemos aprendido. No es un tema de fecha en el calendario, es un tema de hitos. Y el rol del liderazgo es acortar esos tiempos. Y yo insisto en esto cada vez que puedo y lo digo. Es decir, no, esto no tiene fecha en el calendario, en efecto no la tiene. Lo que tiene que hacer el liderazgo es que sea cuanto antes. Eso es de lo que se trata esto, es acortar los tiempos de esa urgencia y es hacer que tenga fecha en el calendario. Entonces,
bueno, estamos en esa etapa, es una etapa compleja, una etapa difícil, que requiere lo mejor de nosotros, nuestra mejor energía y obviamente cuidarse también, pero al final es donde estamos. Y si algo tiene María Corina es que ella ha hablado con la verdad siempre, ha hablado por la calle del medio y ella, digamos, desde lo que está haciendo, como lo está haciendo, creo que está encaminando esta lucha hacia donde va con ayuda de mucha gente, con su equipo, con sus equipos fuera del país, también con lo que se está haciendo dentro del país y al final creo que ella también fue muy clara. Esto no es solo un asunto de concretar cuanto antes la transición, sino también de hacer entender la importancia y la oportunidad que representa una Venezuela libre para muchos países, no solo desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista de energético, económico, financiero, etcétera. Entonces, nada, ese es el compromiso y toca seguir. Y seguiremos. Nitan Rosa, por favor, tu pregunta. Nitan Rosa, ves que tiene Yo problemas. creo, sí, y yo creo que a lo mejor dejó la manito levantada hace rato. Déjame aprovechar para hacer una pregunta y ya cerrando, porque Pedro nos ha regalado, bueno, unos minutos más, de verdad inmensamente agradecida. Pedro, cuando un joven lea sobre ti en un libro de historia, ¿qué frase te gustaría que apareciera debajo de tu nombre? Mm, no he pensado en eso, pero yo te diría y creo que las dije el otro día en el Space, son dos frases que a mí me han acompañado en esta etapa. Eh, Diría que hay tres frases. Una que no es mía, bueno, en realidad las tres son, digamos, probablemente entre la elaboración y la reflexión. Hay una que es de Tucídides, que de hecho está aquí en mi encabezado en mi cuenta de X, que es que para mí es clave porque es como, y es parte además con las que he enseñado historia, etcétera, que es el secreto de la felicidad es la libertad y el secreto de la libertad es el coraje. Esa para mí es una de mis frases favoritas, lo ha sido siempre. Pero la otra que les diría, el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Por lo tanto, bueno, hay que hacer las cosas incluso con miedo y esa es la segunda, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Yo creo que por ahí va. Al menos en este estadio en el que estoy ahora. Quizás luego con un poquito más de reflexión, después de todo lo vivido en estos meses, salgan algunas más, ¿no? Revisando el diario que escribí y todo eso. Pero esas tres frases para mí han sido emblemáticas en esta etapa de lucha. Muchas gracias, Carlotita, para tus palabras para despedir a Pedro y luego Deborita ya cierra la parte. Bueno, imagínate, súper agradecidas de escucharte, súper agradecidas de tenerte y como te lo dije al principio, Pedro, de verdad, gracias por el país que te soñaste. Gracias por esa participación, de ese aporte que tú has hecho a ese documento que es el pavimento del futuro, que es el pavimento de la Venezuela que vamos a caminar y como te lo dije, que vamos a disfrutar, porque de verdad que Venezuela tiene mucho talento. Venezuela es bella, bella por dentro, ¿sabes? Y Segunda parte de esta conversación, que además siempre ayuda también a uno sentirse mejor, digamos, en medio de todo esto que ha sido tan doloroso, tan complejo.
con tantos amigos de lucha que hoy siguen sufriendo en Venezuela por la tragedia que estamos viviendo, pero también el compromiso y la responsabilidad de luchar por ellos y por la libertad de todos, porque como lo he dicho siempre, ninguno de nosotros es libre hasta que Venezuela no lo sea. Eh, pero, pero en cualquier caso, agradecerles por el espacio y quiero detenerme un minuto con esto del documento y de Venezuela Tierra de Gracia. Creo que es un esfuerzo de mucha gente valiosa que todavía aporta, que sigue aportando, que entiende, como les decía, esta equilibrio entre lo importante y lo urgente, no que una cosa anule la otra, y que entendemos perfectamente que para hacerlo realidad, Venezuela tiene que ser libre, desde luego. Pero, pero una vez Venezuela sea libre, esa libertad que probablemente va a ser muy frágil desde el principio por lo que venimos de enfrentar, hay que cuidarla muy bien, ¿no? Y hay que alimentarla, y hay que hacerla crecer, y hay que consolidarla. Y ahí es donde entra esta visión, ¿no? Que no es una visión de una persona, no es una visión de un partido, es una visión que evolucionó y que probablemente sí empezó siendo una primera visión programática de un partido liberal, pero que ahora se le entregó a todo un país, que forma parte de horas de esfuerzo, de discusión, de debate, de borrar, de poner, de quitar, de agregar, pero que está allí y que más que ambicioso es profundamente esperanzador y es algo que a mí me emociona. Si ustedes me preguntan, a mí hay dos cosas que me emocionan y me inspiran a seguir. Obviamente una es la libertad de Venezuela, es para lo que he luchado y tengo años haciéndolo y es lo que creo y es por lo que sigo haciendo esto a pesar de lo vivido y por lo que no me voy a rendir. Y lo segundo, porque sueño con implementar esto y además hacerlo con gente maravillosa, con tanta gente querida, con tanta gente que probablemente ni siquiera aún tenemos en el radar, pero que se va a incorporar y con tanta gente que, nada, que tiene a Venezuela como una prioridad para reconstruirla y para convertirla en una Venezuela tierra de gracia, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Así que nada, cuenten con nosotros. Espero que nos podamos reencontrar muy pronto y me gusta que esta conversación también sea sobre el futuro, porque al final, aunque el futuro lo estamos haciendo desde hoy, eso es clave, ponernos a soñar también. Así que gracias, Elizabeth, gracias, Débora, gracias, Carlota, gracias a todos los que se conectaron y honrado de estar en este paso con ustedes. Gracias, gracias mil. Buenas noches y de verdad un país se construye, como decimos nosotras dos veces, primero en la mente y luego en la realidad, ¿no? Un abrazo, Pedro. Gracias. Bye, Un bye. abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Deborita, ahí te dejo. Bueno, una conversación extraordinaria, de verdad. Acercarse a nuestros líderes es tener más fe que nunca de lo que va a pasar, ¿verdad? Porque son gentes tan claras, tan precisas, sin poses, sin recovecos, son claras, diáfanas, y eso es lo que necesitamos nosotros para seguir adelante, ¿verdad? Rafa, ¿qué te pareció? ¿Cómo está tu gente por allá por YouTube? Oye, Débora, están muy contentos, felicitándolas a ustedes también por esta conversación, porque les gustaron mucho las preguntas. Dicen que les gusta mucho esa dinámica de preguntar también sobre el futuro y esas preguntas que te ponen en la posición de verte a ti mismo y ver todo lo que has hecho y de eso hacer conclusiones, como la pregunta que le hiciste sobre la frase. Me encantó. Así que nada, felicitarlas a ustedes porque fue una entrevista genial, están todos muy contentos. Gracias. Y bueno, si podemos dar las manitos y para recabar impresiones, Xiomara, tenías la manito, lástima que no pudo, pero ya él prometió volver para poder hacerle más preguntas. Adelante, Xiomara. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Débora? Un abrazo, Elizabeth, la desobediente, Rafael. Sí, mira, bueno, sí, yo entiendo lo del tiempo, pero resulta que yo tuve una reunión hoy de 4 horas con nuestra coordinadora, que a su vez se había reunido con él porque nos mandaron unas tareas y yo le quería dar unas impresiones de lo que había pasado. Y una de las tareas que él lo mencionó ahí en su exposición, una de las cosas que se está trabajando, una de las áreas que se está trabajando es el sistema consular. Y se está buscando es reformarlo
y nos están pidiendo a la diáspora que conozcamos el sistema consular de cada país y veamos qué se puede tomar. Pero como yo soy una buena estudiante y aplicadita, yo de una vez me puse a investigar. Y mi pregunta para él era, o sea, la parte de los pasaportes, de las visas, ha tenido en Venezuela una modificación. De hecho, yo le acabo de solicitar el pasaporte a mi hermana, que está en Estados Unidos. Ella iba para Barranquilla y hay un consulado en Barranquilla. Se lo solicité desde aquí de Argentina. Le dieron cita para cuando ella quiso, había oportunidad. Fue a su entrevista, pagó, se lo van a enviar a Estados Unidos, pagó el costo demasiado, no demasiado, 400 y algo dólares le salió. Pero entonces mi pregunta que yo le quería hacer es, o sea, se van a tomar cosas porque veo que ha mejorado, como de hace mucho tiempo eso estaba muy malo, han mejorado ciertas cosas. Y me imagino que sí, no sé, quería que él me dijera. Sí, pero tenemos, ¿cómo se llama? Otra oportunidad y vamos a tener eso mucho más adelantado en una próxima entrevista que le hagamos a él, yo estoy seguro, porque Sí, eso forma incluso parte de ellos, todo el sistema y consular y los pasaportes, que sabemos cómo incluso es. se está hablando de eliminar consulados y hacerlos digitales Sí, bueno, pero para la reforma para Venezuela. Entonces, sí. bueno, chévere. No, pero él habló de muchas cosas que me orientó también para el trabajo que Ah, tengo que bueno, hacer. qué bueno, Y qué buenísimo, bueno, qué bueno. buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Lo sigo yo. Mira, estoy aquí que tengo que darle, vamos a llegar hasta las 9:30, ¿verdad? Rafa, ¿qué te parece? ¿Llegamos hasta las 9:30? Si quieren, despedimos aquí la gente en YouTube que está ansioso porque quieren escuchar la canción Perfecto. de la guacamaya. Ok. Tan bello, vamos a hacer eso, ¿no? Y bueno, le damos la manito ahí a las 3 personas que están pendientes y yo creo que nos podemos retirar para cerrar el domingo en alto, con los comentarios positivos de los 3 que van a compartir ahorita, ¿vale? Perfecto, Rafa. Despedimos entonces. Un beso a toda tu gente por allá en Venezuela, y que nos están oyendo a través de tu canal de YouTube. Hasta luego, hasta la próxima semana.